Nuestra ciudad está más alejada del mundo y también desvinculada del país, por falta de visión totalizadora o por búsqueda la mayor de las veces de un pequeño rédito electoral. Se privilegia la confrontación a la complementación con el resto de las provincias, aún en los temas más sensibles, incluso contra los propios intereses de la ciudad. El PRO insiste en pensar a Buenos Aires como una isla y no, por ejemplo, en su dimensión protagónica del área metropolitana. La solución a nuestros problemas principales, pero también al aprovechamiento de las mejores virtudes y oportunidades que sin duda tenemos y a montones, esas requieren políticas articuladas con las demás jurisdicciones, con los municipios del conurbano, con la provincia de Buenos Aires y ciertamente también con la nación. Permítanme dar un ejemplo que todos conocemos y que nos habla del absurdo que resulta este separatismo de hecho. Consideremos, por ejemplo, las rutas que unen Rosario con Mar del Plata. Pues bien, esas rutas, esas dos ciudades, están conectadas, como sabemos, entre sí por autopistas. Son 700 kilómetros más o menos de autopistas. Y solamente esas autopistas las separan 2,8 kilómetros de esos 700. Esos 2,8 resultan absolutamente intransitables e infranqueables y están justo aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Y lo vemos todos los días. Habrá sin duda numerosos argumentos para explicar esta situación, pero hay una razón muchísimo más fuerte que todas las excusas, y esa es la desidia. Esta administración también en esto echó al cajón del olvido el proyecto de construir y de avanzar en la construcción de la tan demorada autopista ribereña. Este fracaso porteño, este fracaso tremendo, genera penurias para todo el país, pero sobre todo en nuestra ciudad y recae sobre sus habitantes. Buenos Aires sigue además, y lo sabemos, segmentada en su interior. La ciudad está dramáticamente surcada por las desigualdades y las líneas de separación. Sabido es que se encuentra fragmentada por estas desigualdades, de un lado, lo sabemos, el norte rico, el sur librado a su suerte, de un lado el centro y los circuitos turísticos restaurados y puestos en valor, algunos de ellos, y del otro los barrios que deben soportar la desinversión pública, la baja calidad de las prestaciones del Estado local. De un lado, personas y sectores dinámicos, conectados con el mundo, haciendo punta en la producción, en el diseño, generando empleos de alta calidad, con alto valor agregado. Del otro, los excluidos del mercado, de la vivienda, del acceso a la vivienda, privados de futuro y de esperanza. Hasta en las acciones en materia de seguridad, la ciudad está partida. En este punto, las idas y vueltas de esta administración y la improvisación, que ya son marcas del gobierno, llegan al paroxismo. De la noche a la mañana, ustedes lo recordarán, cambió esa idea de desguazar la Policía Federal y que una parte de ella pasara a jurisdicción porteña para crear improvisadamente la Policía Metropolitana. Y como fuerza de sustitución de la Policía Federal. Es un tremendo, tremendo error. Las policías locales, lo sabemos, son complementarias y no antagónicas de la Fuerza Federal. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, los equipos sofisticados para hacer inteligencia interna o la formación antiterrorista de los cuadros de la Policía Metropolitana con una policía local? Nada, absolutamente nada. Excepto que lo que importe sea ganar algunos puntitos en las encuestas al confrontar con el gobierno nacional a una costa de debilitar la seguridad en la ciudad. Y como si esto fuera poco, y poca la confusión, la nueva policía, provocando el retiro prematuro de la federal, solo actúa en un par de barrios de la ciudad, lo sabemos, que ni siquiera son los más inseguros. La ciudad está desordenada en la visión y en la cabeza de sus gobernantes. Por eso está desordenada en la gestión. Es verdad que está desordenada a un nivel más tangible y constatable en el tránsito, en la recolección de los residuos, en la educación, en la salud, pero ese desorden material es resultado del desorden conceptual de quienes debieron diseñar un buen gobierno y apenas han ideado un marketing para hacerse de un poder cuyo ejercicio claramente los excede. El PRO descuidó a Buenos Aires porque desde el primer momento prefirieron la vana ilusión de la presidencia de la nación antes que el honor de gobernar la ciudad de Buenos Aires. Por eso, aunque se construyan más metros cuadrados, vivimos cada día peor.
aunque se asfalta algunas veces y una y otra vez algunas avenidas, no podemos caminar por las veredas. Se hacen bicisendas, pero no se promueve el uso de la bicicleta, por lo cual ese espacio termina utilizado para los más diversos usos, los pueden elegir ustedes. Estacionar, caminar, pasear el perro, jugarse un truco, menos para andar en bicicleta. El PRO continuó, es cierto, en algunos casos las mejoras, por ejemplo, en parques y plazas de la ciudad, pero no alienta, que ese era el objetivo, el encuentro entre los vecinos en los espacios públicos. En síntesis, el caos conceptual sin duda genera caos vehicular, suciedad, pobreza, sinsentidos. A un nivel más general habría que decir que la desarticulación en realidad genera desgobierno. Aún el crecimiento sin articulación se vuelve en contra de los vecinos. Por ejemplo, la construcción avanza, pero de un modo tal que al construir un nuevo edificio, se derrumban involuntariamente casas linderas. Se dan permisos de construcción de torres y rascacielos a troche y moche, sin importar cuánto sol se les oculta y cuánto aire se les quita a quienes viven a sus pies, a los pies de esos rascacielos y torres. La ciudad no debe volverse cada vez más oscura, lúgubre, sin aire, como si eso no importara. No entender la articulación del conjunto de la vida económica, del desarrollo, la vida social y política de una ciudad, es no entender que el espacio público es más que un espacio físico, asfaltar, enrejar las plazas, que sobre todo es, y ante todo, un espacio político, simbólico, cultural, en el que todos, absolutamente sin distinción, nos encontramos. Es como tantas veces se dice, el ágora, ese espacio para el debate público, para el encuentro, la construcción de consensos, el intercambio de sensibilidades, de ideas. Todo eso, en 3 años y medio, permaneció ausente. El PRO, 3 años y medio de gestión, solo puede mostrar, lo vemos todos los días, justificaciones y no resultados. La pobreza de ideas genera pobreza en los demás órdenes. El mal gobierno genera retraso y además repetición. Hace 3 días, en la inauguración de las sesiones ordinarias de la legislatura, el jefe de gobierno nos volvía a prometer lo mismo: subtes, ordenamiento del tránsito, limpieza. Eso ya lo escuchamos. Ya lo escuchamos y ya lo vivimos y ya no queremos volver a oírlo ni a padecerlo. Digámosle de una vez por todas que las buenas intenciones claramente no alcanzan, que resuelva los problemas y si no, que asuma su incapacidad o su desinterés por resolverlo. Porque para resolver los problemas claramente hay que saber. Y entre lo que hay que saber y conocer está la cosa pública, cómo se gobierna. Hacen falta nuevos liderazgos, porque además de ponerse al frente de un gobierno, hay que reunir las fuerzas y los recursos de esta maravillosa ciudad que los tiene. Hay que articularlos simplemente, poner en marcha el desarrollo conjunto, encontrar metas compartidas, aunar voluntades, desatar nudos que frenan nuestro desarrollo común y colectivo. Hacer que el conjunto sea mucho más que la suma de sus partes. He allí la tarea de los líderes, pero sobre todo las obligaciones del gobernante. Buenos Aires necesita activarse y hay que saber hacerlo. Por eso, queridas amigas, nos proponemos nuevamente caminar y gobernar esta ciudad. Como les dije al principio, estamos otra vez en el camino para templar nuestra vocación, nuestra decisión y nuestra convicción de gobernar esta querida ciudad. Por eso les agradezco muchísimo que este sea el comienzo de este camino que tenemos que recorrer juntos, para eso, para lo que queremos, para lograr nuevamente que Buenos Aires sea gobernada por las mujeres y los hombres que, como nosotros, la amamos. Muchas gracias.